capítulo 5 es el pasaje, hermanos. Vamos a dar la introducción para la grabación. Muy buenos días para todos. Este 24 de diciembre les saludamos desde la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Y les deseamos la rica bendición del Señor mientras celebramos y recordamos el nacimiento de Jesucristo. Y hoy nuestro pasaje se toma de Hebreos, la última parte de Hebreos capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a leer esto pensando en el nacimiento de Jesús. Vamos a ver que Jesús cumple el oficio de perfecto sumo sacerdote, perfecto mediador. Y qué importante es esto para nosotros. Y todo empezó en un pesebre en el pueblo de Belén, ¿verdad? Hebreos 4:14, empecemos con 4:14. Dice así la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hebreos habla, hermanos, de mediador. Eso es un sacerdote es mediador. Y casi todas las personas buscan quien le ayude en algún momento de su vida, porque abundan magos en el mundo, los gurús en el mundo. Buscamos doctores, buscamos psicólogos. Siempre sabemos, el ser humano sabe que necesita el auxilio, la ayuda, el intermediario de otra persona. Pero ¿qué fue lo que mandó ¿qué fue lo que mandó Dios para nosotros? ¿Qué es lo que realmente ocupamos? Un Salvador. Un Salvador. No mandó gurú, no mandó bombero. Mandó a Cristo Jesús, un Salvador, hermano, porque eso es lo que necesitamos.
Y leemos en versículo 16 del capítulo 4, acerquémonos pues. Chicos, niños, jóvenes, ¿cuál fue las últimas palabras a Adán y Eva en el huerto del Edén cuando desobedecieron, se rebelaron contra la orden clara de Dios? ¿Cuáles fueron las últimas palabras? ¿Se acuerda? Váyanse, salgan de mi presencia. La raza humana fue expulsada de la presencia de Dios a causa de nuestro pecado, hermanos. No tenemos derecho nato, ¿verdad? No tenemos derecho propio para entrar en la presencia de Dios. Nunca más. Y vea cómo es posible entonces que Dios mismo diga, acérquense. Acérquense para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Cómo es posible? Solo es posible en Cristo Jesús. Y de eso estamos hablando hoy. Y de eso se trata Navidad, hermanos. Dios llama a los hombres a acercarnos mediante su Hijo. Un sacerdote, un mediador legítimo, necesita tener dos cualidades que son enseñadas aquí. No puede haber mediador entre Dios y los hombres sin dos cualidades necesarias. Primero, ser asignado por Dios. Ningún mediador puede levantarse y decir, yo voy a intermediar entre ustedes y Dios. Nadie puede. Dios es el que tiene que asignar el mediador. Aquí vemos doctrina reformada. Vemos doctrina reformada antes de haber doctrina reformada. La salvación es de Dios en todo sentido. Proviene de Dios, dada por Dios. Se origina en Dios y se entrega por Dios. La salvación es de Jehová. Por tanto, el mediador tiene que ser de Dios. Y en segundo lugar, el mediador necesita poder comprender, simpatizar con el pueblo. Estas dos cosas las cumple Jesucristo de mejor manera, pero fueron prefiguradas en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Veamos aquí, hermano. Primero, ser asignado por Dios. Versículo 1 de capítulo 5 dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, constituido por Dios, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es necesario que sea Dios que establezca el sacerdote, el intermedio. Ahora, hemos estado hablando de la necesidad de conocer el Antiguo Testamento, especialmente cuando leemos, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos encontramos con muchos pasajes, muchas verdades, donde nos mandan al Antiguo Testamento, pero si no recordamos el Antiguo Testamento, simplemente esto pasa, debiendo ser ya maestros. Muchos ocupamos leche todavía. Ahora bien, trivia. En el Antiguo Testamento hubo varias ocasiones donde Aarón fue cuestionado. Dígame alguna. Hubo una rebelión completa por 3 hombres principales contra Moisés y Aarón. ¿Cómo se llamaron? Coré, Datán y Abiram, junto con ¿cuántos hombres? Debiendo ser ya maestros. Necesitamos que le sople el pastor. 250 hombres se levantaron contra ellos. Dios estableció ese día. ¿Se acuerda lo que pasó? La tierra se abrió y se lo tragó a los 250. Y después, fuego salió de Dios en el campamento. ¿Y cuántos murieron por el fuego? 14,000.
Fue desastre por cuestionar a quienes Dios había puesto. Pero eso no fue todo. Eso es en capítulo 16 de Números. En capítulo 17 de Números, el pueblo siguió murmurando. Estaba, claro, asustado, pero molesto con Dios mismo. Y todavía, oiga, increíble cómo somos. Porque el pueblo de Dios sigue así de duro de corazón, hermano. Increíble que somos. Viendo ese desastre y muestra de poder de Dios, todavía el pueblo está enojado con Dios, con Moisés, con todo el mundo. Y Dios no deja la cosa ahí. Nosotros muchas veces, para evitar la controversia, tiramos debajo, ¿verdad? Ahí dejamos. No, Dios no deja la cosa aquí. Dice, venga acá, Moisés, convoque jefes de cada tribu. Vamos a decidir esto una vez por todas. ¿Quién va a ser el mediador y el sumo sacerdote? Y de Leví ponga a Aarón, y que cada uno traiga una vara. La vara era de seguro de los mayores, ¿verdad? Andaba su palo de caminar, una vara. Una vara es un palo seco, ¿verdad? Un palo seco muerto. Cada uno traiga su vara que representa ese jefe de tribu. Y Aarón que represente Leví, traiga sus varas póngalos ante mi presencia. Y la vara que floree, una imposibilidad, la vara que floree, ese es al que yo establezco. ¿Qué pasó con la vara de Aarón? Al día siguiente, llegan todos, 12 varas, cada tribu, ¿verdad? 11 palos secos. ¿Y la de Aarón? ¿Qué le había pasado? Un palo seco echó hojitas, pero no solo hojas. Echó flores, hasta echó fruto. ¿De acuerdo qué echó? ¿Qué fruto echó? Almendras. Hasta fruto. Ahora, yo me crié en California. La flor de almendra, inclusive tienen fiestas cuando florea, es bellísima. La flor es blanquita, rosadita. Las flores, cuando florea el almendro, ¿verdad? El palo. Pero un palo no florea y echa fruto a la vez. Después dura un montón de meses para que la nuez crezca, ¿verdad? Y después tenga. Este palo floreó y echó almendras también. Imagínense el impacto, llegar 11 varas secas, igual que usted les las llevó, y todo un palo reverdecido echando fruto. O sea, una cosa increíble. ¿Cuál es el punto, hermano? El punto es muy sencillo. Dios establece a quien Él escoge, nadie más. Ese es el punto. Y Dios lo enseñó y lo requete se enseñó en el Antiguo Testamento cuando Él estableció el sacerdocio. Y solo ha habido en toda la historia de la humanidad 2 sacerdocios. Y el primero fue Aarón, el sacerdocio del linaje de Aarón. Y el otro es el orden de Melquisedec, al que sigue Jesús. En versículos 5 y 6 dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose a sí mismo sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Jesucristo no venía del orden de Aarón, hermanos. Por eso era un problema para estos cristianos hebreos. Estaban acostumbrados a que solamente al que Dios había establecido, solo el linaje de Aarón podía servir. Entonces, cuando los cristianos, los apóstoles anunciaban a Cristo como el mejor sumo sacerdote, decían, no puede ser porque no viene de Aarón. Pero Hebreos dice, sí puede ser porque Dios lo está estableciendo. Él no se levantó solo. Jesús no se declaró solo.
mediador. Fue Dios mismo, al igual que Dios había establecido a Aarón, ahora establece a Jesucristo. Y cita Salmo 2 y Salmo 110, ambos escritos 1000 años antes de que viniera Jesucristo, para probar que esto sí era anunciado. Dios ya había preparado para los que entendieran de que Jesucristo sería el que sustituya a los sacerdotes de Aarón. En segundo lugar, el segundo requisito, entonces el primero es ser establecido por Dios. Hermanos, lamento decirlo, pero hoy vivimos tiempos en que se levanten, ¿verdad? Se levantan personas que se atribuyen a sí mismas el lugar de intermediario. Ellos se dejan llamar ungidos. La Biblia enseña claramente que han habido 2 cabezas de ungido: Aarón, ¿verdad? El sacerdote, y Cristo. En Cristo todos nosotros tenemos la unción del Santo, dice Juan en 1 de Juan capítulo 2, todos tenemos la unción del Santo. Ya no hay más ungidos. Aarón fue el primer sumo sacerdote y su linaje, y Cristo ya es el último. Y algunos lamentablemente se levantan hoy pensando, engañando a las personas que ellos son intermediarios especiales. Hoy no hay. Guillermo no es especial entre usted y Dios, hermano. Jesucristo está presente en su vida, su sacerdote personal, por decirlo así. Su sacerdote real, inmediato. Nosotros no creemos que haya más intermediarios humanos. Cristo sigue siendo hombre, pero está en la gloria. Y a través de su Espíritu Santo intermedia por nosotros. Y esto es muy importante. Y todo aquel que está escuchando este mensaje, no se deje engañar por nadie que se levante con alguna unción especial, algún lugar especial, algún don especial que vaya a poder intermediar entre usted y Dios. Usted tiene acceso. Si usted está en Cristo Jesús, tiene acceso al lugar santísimo. Está abierto el lugar santísimo. Aquí está la orden. Acérquense. Dios le está diciendo, acérquense. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero el segundo requisito, la capacidad de comprender y simpatizar con el pueblo. Aarón fue tomado del pueblo. Fue uno de ellos. Era débil como ser humano, al igual que ellos. De hecho, murió. Y tuvo que ser hijos de hijos de hijos de hijos que siguieron. Y además de eso era pecador. Versículos 2 y 3 dice que él mismo tenía que sacrificar por sí mismo. Entonces Aarón era completamente capaz de entender las debilidades de su pueblo para poder ser un sacerdote, un pastor para ellos. Ahora, Jesucristo sí estaba sin pecado. Capítulo 4, versículo 15, dice que fue hecho como nosotros, con todas nuestras debilidades, pero sin pecado. Y esa es la diferencia entre Jesús y Aarón. Y es esa diferencia, porque fue divino Hijo de Dios, que lo hace un solo sacerdote para siempre. Aarón muere y debía seguir otros. Jesús es sin pecado. Sin embargo, Jesús fue sometido a debilidad. Jesús fue, y escuchen muy bien, Jesús fue probado por su Padre. Lea conmigo, versículos 7 a 10. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Hermanos, aquí hay cosas muy difíciles de entender. ¿Cómo el perfecto Hijo de Dios tenía que aprender obediencia? ¿Alguien me puede explicar eso?
Yo no lo entiendo. Jesús no era desobediente. Nunca. Ni le pasó por la cabeza. ¿Cómo es que el Hijo de Dios debía aprender obediencia, hermano? Pues en su condición de hombre. Nace niño. Obedeció padres falibles. Y hasta su propio padre aprendió obediencia. Difícil de entender cómo el perfecto Hijo de Dios debía aprender y llegar a ser perfeccionado. Dice que llegó a ser perfeccionado. Era perfecto. ¿Cómo es que llegó a ser perfeccionado? Era perfecto. Hermanos, nosotros estamos ante el misterio de Navidad. ¿Qué fue lo que pasó ese día en Belén? Un misterio tan imposible de comprender, tan maravilloso, hermano, que simplemente todo esto que hemos cantado, gloria en lo alto, mire, no hace justicia todo lo que podamos decir. Para ser nuestro perfecto mediador, Jesús debía identificarse con nosotros en todo. Él no estaría capacitado para representarnos si no se hubiera sometido a toda nuestra condición humana bajo la maldición del pecado. Él asume nuestra condición, hermano, hasta la muerte para levantarnos. Si no, no habría sido. Y todos aquellos que niegan la encarnación de Dios no comprenden la salvación de Dios. Los testigos de Jehová, los mormones y todos los que tienen ideas defectuosas de la encarnación de Cristo no tienen al Salvador bíblico de la palabra de Dios. Esta humillación de Cristo, según nosotros, hermanos, comienza ese día en Belén. Él no nace en el palacio. Nace en condiciones humildes, hasta pobres. Nace en un establo, identificándose con la humildad al pueblo humilde, hermano. En la mesa con Amanda y con Alita estábamos hablando de ese establo, ¿verdad? Que en las fotos y las tarjetas siempre está María, José, los pastores llegan también, y una vaquita, y una ovejita, y un burro, ¿verdad? Siempre están todos. Entonces la discusión era que si realmente habría vacas y ovejas atendiendo el nacimiento de Jesucristo. Y yo decía que no, que las vacas estaban en la lechería, no en el establo del mesón. Y las ovejas estaban en el redil, que tampoco estaban. Un asno o un caballo posiblemente, ¿verdad? Pero bueno, hay que dejarnos llevar por las tarjetas, me imagino. Porque mi esposa decía, pero las vaquitas sí son curiosas y puede perfectamente haber llegado a ver, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar la controversia hasta que lleguemos en gloria, porque de por sí está bonito. Pero el hecho es que la condición de humillación, de humillarse, hermanos, de Cristo, comienza en un pesebre en el olor a establo. Continúa perseguido por Herodes. La misma noche que los hombres magos del oriente reciben la visión, José recibe la visión, esa misma noche Jesús se convierte en refugiado. Debía irse de su pueblo, de su nación, de su país, porque le buscan su vida. Posiblemente Jesús habló egipcio. Pasó varios años en Egipto. Seguramente jugó con los niños egipcios. Muchos eruditos piensan que Jesús hablaba varios idiomas, posiblemente egipcio, griego, latín, además de hebreo y arameo. Pero Jesús procede no a través de lo que pensamos de los que merecen honra, sino a lo contrario, asumiendo un lugar de humillado, de humillación. Sigue con su crianza en mucha humildad en el taller de su padre, que era carpintero. Luego, cuando se lanza a su ministerio, realiza su ministerio a pie.
no anda en caballo, no anda en carroza. Él camina con los humildes. Es criticado por el clero, por los religiosos. Es criticado porque se rozaba con pecadores, con la gente mala. Claro que lo hacía porque estaba asumiendo nuestro lugar. Y continúa su ministerio rechazado por su propio pueblo y llevado a la misma muerte, y no una muerte cualquiera, una muerte bajo la maldición de Dios, clavado a un madero, colgado desnudo, fuera de la ciudad, humillado hasta lo profundo. ¿Para qué? Para luego resucitar en gloria, para llevar toda esa condición, hermano, nuestra, suya, mía, para llevarlo todo después del sepulcro a resucitar en poder, en gloria y ser establecido. Ese Jesús, ser asignado por el Padre como su poderoso Salvador y sacerdote y el mío. Ese es el Jesús que hoy adoramos. Hermanos, notemos algunas cosas tremendas para que podamos apreciar aún más lo que celebramos, llamamos Navidad. No lo celebramos solo en diciembre, pero aprovechamos para dirigirnos específicamente en esta época a estos puntos, para que podamos apreciar aún más lo que pasa, lo que pasó en Navidad. En primer lugar, todo estaba profetizado. Hebreos cita el Antiguo Testamento, cita Salmo 2, cita Salmo 110, escritos hacía 1000 años. Estaba profetizado el cambio de sacerdocio. Los judíos debieran haber entendido que Dios al Mesías iba a asignarlo como mejor sacerdote según el orden de Melquisedec. No un orden que morían los sacerdotes, sino un orden establecido por Dios eternamente, no un orden basado en linaje humano. Y este hecho, hermano, de que Dios había profetizado hace mucho tiempo y cumplió en el tiempo, finalmente nos debe dar gran confianza en este Dios. Si usted ha confiado en Cristo Jesús, está confiando en el Mesías, que el Dios del cielo, el Dios soberano, el Dios que todo lo hace bien, el Dios que que siglos antes que sucediera lo anunció y en su momento cumplió. Ese es el Dios en que usted ha confiado. Confíe, mi hermano. No dude. Nosotros podemos tener gran confianza en lo que pasa en Belén. Es el cumplimiento del Dios que todo lo hace perfectamente. Lo anuncia muchos años antes y cumple en el tiempo. Así que si usted está en manos de este Dios, pase lo que pase físicamente a nosotros en este mundo perecedero y pasajero, pase lo que pase, usted está en manos del Dios soberano y no tiene de qué preocuparse. En segundo lugar, Dios dio el sacerdocio antiguo con un sacerdocio débil, sacerdotes no solo humanos, sino pecadores también. Dios dio ese sacerdocio para que nosotros pudiéramos apreciar nuestro perfecto sacerdote. Ahora Jesús se contrasta con todos los sacerdotes anteriores. Primero, no tenía pecado. Sí se identifica con nuestra condición de humildad, pero resucita. Claro que se somete hasta la muerte, nuestra muerte, pero no se queda en el sepulcro, hermano. 3 días después resucita con poder. Entonces, vemos la característica del sacerdocio en Aarón, hombre identificado con el pueblo, ¿verdad? Pero uno que muere, uno que debe ofrecer sacrificio por sí mismo. Y en Cristo entendemos que Él cumple lo que cumplía Aarón, ¿verdad? Pero supera. No ofrece sacrificio por sí mismo porque no era pecador. Y nos libra de la muerte, cosa que Aarón no pudo hacer. Aarón muere y se queda sepultado.
Jesús no. Entonces en Él, hermanos, en segundo lugar, Dios nos muestra en el sacerdocio antiguo tanto un anticipo, pero Jesucristo supera. Y en tercer lugar, para poder ser perfecto mediador, la segunda persona divina de la Santa Trinidad debía tomar completamente nuestra naturaleza y someterse a todos los efectos de la maldición sobre el hombre, aún la muerte, para librarnos a nosotros de todo. Así que ese niño naciendo en el pesebre, hermano, está comenzando su vida echando sobre sí. Por eso Jesús nunca se quejó. Nunca se quejó, ay, ¿por qué esto me pasa? ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos? Nos quejamos, ay, yo no soporto esto, otro. ¿Se puede imaginar un ser humano que nunca se quejó, nunca cuestionó, nunca reclamó a Dios? ¿Se puede imaginar un ser humano así? Difícil, ¿no? Jesús estaba para eso, hermano, para llevar sus debilidades y las mías. Esta condición que nosotros realmente merecemos. Nosotros somos pecadores, merecemos la maldición de Dios. Merecemos que estemos enfermos y que finalmente vayamos al infierno. Eso es lo que usted y yo merecemos. Yo no merezco esta operación de cadera y que yo esté libre de dolor. No lo merezco. Ni usted merece. Merece todo lo malo que pudiera pasar. Eso lo merecemos, recuérdelo. Jesús se somete a nuestra condición bajo la maldición de Dios. Asume sobre sí, absorbe sobre sí. Lleva toda su vida sin quejarse ni una sola vez. Simplemente clamando, dice aquí, clamando al que era poderoso para librarle de la muerte. Y cuando muere finalmente, Dios lo resucita. En poder, en gloria, por nosotros. Entonces, hermanos, para ser perfecto mediador, la segunda persona de la Santa Trinidad, Dios mismo se encarna. Toma sobre sí la condición suya y mía que merecemos nosotros, sí. Jesús lo toma. No tenía que hacerlo. Lo hace por amor. Lo hizo por gracia. Lo hizo por misericordia. Hermanos, esto debe reenfocarnos mucho. Nos debe reenfocar a mí. Yo soy quejoso, igual que muchos. Nos quejamos constantemente, hermanos. Eso es indebido y es mal agradecimiento con lo que hizo Cristo. Cristo que en gloria estaba, los ángeles le servía, era uno con su Padre en perfecto amor y justicia y santidad y gloria. Y humillarse en este mundo a llevar todo lo que llevó es impensable. Ninguno de nosotros lo haríamos jamás. Y Cristo lo hizo por nosotros. Hay dos conclusiones, hermanos, que traza aquí el autor. Dos conclusiones, dos consecuencias a esto. Primero, tenemos un perfecto mediador que es capaz de compadecerse de toda nuestra condición. El cristiano nunca debe decir, ay, nadie sabe lo que estoy pasando. Dejemos de decir esas cosas. Posiblemente los que te rodean no saben. Eso es perfectamente comprensible. Pero Jesucristo sí. Jesucristo sí. Jesucristo, vea lo que dice. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que no digamos, nadie me comprende. El cristiano nunca debe sentirse sin el mediador perfecto. Jesucristo se sometió a todo lo que usted experimenta y más. Usted no va a pasar lo que Jesús pasó. Dejemos de pensarnos desprovistos de mediador. Deje de pensarse porque
¿Qué pasa cuando yo pienso que nadie me comprende, que yo estoy mal, que mi situación es mala? Entonces, ¿qué pasa? Dejo de llevar fruto para el reino de Dios. Mis labios ya no sirven, labios que confiesan a Cristo, como vimos el domingo pasado. Ya no pienso de la ayuda mutua, no os olvidéis. Yo me olvido de la ayuda mutua, la hospitalidad y las demás cosas que debo hacer en Cristo y puedo hacer en Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo que las pruebas no sean reales y duras. Claro que lo son, pero usted no está solo. Usted tiene un mediador a su lado que resucitó en gloria y en poder. Jesucristo sí sabe compadecerse de todo lo que nosotros enfrentaremos, hermano. Confíelo, confíe en Él, créalo. Y por lo tanto, lea versículo 16 de capítulo 4. Es por lo tanto que Dios mismo dice, acérquense a mi trono de la gracia, dice Dios, para alcanzar misericordia y hallar ayuda. Dios es el que dice, acérquense. Esta es una invitación, pero es más que una invitación, es una orden. Querido amigo, ¿se ha acercado usted al trono de la gracia para encontrar perdón primero y luego fortaleza y consuelo? ¿Se ha acercado? Es una orden que Dios le está dando. Yo no sé por qué algunas personas, no sé por qué algunas personas no lo hacen. Inclusive yo creo que hay cristianos que no lo hacen. Habrá nuestras razones confusas, porque solo así pueden ser confusas. Pero Dios hoy le dice, sea lo que usted haya estado haciendo, hoy Dios le dice una vez más, acérquese hijo, acérquese hija, a mi trono de la gracia en Cristo. Yo di a mi hijo, experimentó todas estas cosas para que usted ahora tenga un sacerdote perfecto. Acérquese para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, en segundo lugar, siendo objetos de tan grande salvación, nada impide que avancemos rápido en la fe para ahora servir a Dios en el mundo. La salvación de Cristo es tan poderosa. La salvación, la reconciliación de Cristo es tan real, hermano. Nos une a un Dios tan poderoso mediante su Hijo, y eso tan completo, este proceso, que Dios espera que todo cristiano rápidamente se vuelva maestro. Maestro, a esto es lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil, porque debiendo ser ya maestros. Bueno, yo dije que nada impide eso. Sí, hay algo que impide. Una cosa impide, versículo 11. Si nos hacemos tardos para oír. Tardos para oír, nada más. Lo único que impide que usted avance para llegar a ser maestro del Evangelio, hermanos, es que usted mismo se hace tardo para oír. Ha habido cualquier cantidad de iglesias plantadas y comienza la iglesia con entusiasmo, pero la siguiente generación o la misma generación con el correr de los años pierde entusiasmo, se queda la iglesia y hasta se desaparece y se cierra. Cualquier cantidad en el mundo. ¿Y qué diríamos de cristianos, hermanos? La misma parábola del sembrador lo dice. Ha habido cualquier cantidad de cristianos que se convierte y hacen un arranque con entusiasmo, y al rato se queda estancado en su labor, en su crecimiento. Yo creo que todos en esta sala deben ya ser maestros en su casa, en su trabajo, en la escuela. Escuchen, chicos, en la escuela, en nuestro país.
Hay una advertencia terrible, hermano, en capítulo 6. Eso es otro sermón, pero le invito a que lo lea en la casa. Dice el autor, la tierra que recibe lluvia y no produce, solo sirve para ser quemada. Porque conociendo el Evangelio, si no honramos a Cristo, es como pisotear de nuevo la sangre de Cristo. Y para esa persona no hay esperanza. Pensar en Navidad, querido hermano, celebrar Navidad no es jugar a religión. No es jugar algo sentimental acerca del niño. A mí no me gusta hablar, ¿qué te trajo el niño? Vamos a celebrar al niño. Jesús ya no es niño. Jesús nació hace 2000 años. Pero hoy Jesús ya no es niño. Jesús es el Señor resucitado en gloria, sumo sacerdote perfecto para aquellos que le adoran. Celebrar Navidad es colocarse ante dos destinos eternos, mi hermano. Uno de los destinos es la reconciliación con Dios mediante el único y perfecto mediador, su Hijo, o la perdición y juicio eterno. Nada más. Esos dos destinos. Y nuestro buen Dios hoy nos hace el gran llamado en esta Navidad, hermano, y también todos los días. Acérquense, pues. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el llamado en esta Navidad. Ese llamado todos los días de nuestro Dios. Y segundo, hermano, los que hemos recibido esta gracia y socorro, nos dice, ahora enséñelo. Sea maestro del Evangelio. ¿Cuántos dicen, le obedeceré? Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias por enviar a su Hijo, cuyo nacimiento celebramos de manera especial en esta época. Padre, cuando analizamos todo lo que representaba ese nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, pues es maravilloso, Dios, es un misterio tan grande. Con razón los ángeles abrieron sus bocas diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz establecida entre el Creador y los pecadores. Dios, gracias por Jesús, gracias. Y ayúdanos, oh Dios, uno, acercarnos confiadamente en todo momento para alcanzar esa misericordia dispuesta en Cristo. Y segundo, ser maestros, gozosos, prontos de este gran evangelio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que pase feliz Navidad todos, hermanos. Que disfruten con su familia, con su gente. Estemos en contacto unos con otros a través del WhatsApp de la iglesia y cualquier cosa, ahí estamos.